Estado centralizado, federación, nada de eso. Estado autonómico. ¿Y a qué ha llevado ese Estado autonómico? A un despilfarro y a todo tipo de situaciones dantescas, donde, por ejemplo, un niño puede ser suspendido por decir que Adolfo Suárez fue el primer presidente de la democracia. Total, la comunidad autónoma había decidido que no, que era Felipe González. Situaciones como esta, incongruencias en la sanidad, en la educación, aeropuertos sin aviones, trenes sin vías, todo esto ocurre en la España actual. Y todo esto nos lo relatan Sandra Mir y Gabriel Cruz en La Causa Autonómica, un libro donde se repasa, ya decimos, todos esos despilfarros y las tonterías que produce nuestro sistema político descentralizado y muchas veces absurdo. Sandra Mir, Gabriel Cruz, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital a hablar sobre la Causa Autonómica. Gracias a vosotros. Bueno, ustedes a lo largo de este libro repasan el daño que las cuentas públicas produce todo el despilfarro autonómico, y no solo autonómico, también municipal, diputaciones. Y aquí vemos infraestructuras innecesarias e inútiles como aeropuertos que no llegan a tener aviones, vagones que se compran para no circular jamás. Y aparte de la corrupción y el despilfarro generalizado que se ha producido. Ahora en tiempos de crisis es evidente y parece que se vuelve especialmente grave, pero ¿nadie lo había visto venir antes? Bueno, yo creo que nosotros lo que decimos al principio del libro, además, es un poco este virus autonómico. Bueno, vamos a comenzar diciendo que no estamos en contra de esa autonomía, sino en contra de la mala gestión de lo que es el Estado autonómico, de las autonomías en sí. No es que no se haya visto, la gente no está sensibilizada, entonces nosotros lo decimos, lo mejor que nos ha podido pasar es la crisis. Para hacer, entre comillas, para hacer esa ITV, ¿no? Y decir, bueno, aquí ¿qué está pasando? Porque esto es como una casa, cuando va todo bien, le das el dinero al hijo, le das el dinero al otro hijo, se van, se hacen las compras, se compran zapatillas de marca, no dan las vueltas y no pasa nada. Pero luego cuando les coges y les dices, dame lo que tienes en el bolsillo. Ah, ¿yo? Sí, tú me lo tienes que dar. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo. Bueno, básicamente es eso. Nosotros ya habíamos hecho algún que otro reportaje en el 2007 precisamente sobre la esquizofrenia que había. Nos hemos encontrado cuando hicimos el análisis de este país como un gran trastero, que había un montón de organismos duplicados. De hecho, recientemente se ha visto en uno de los últimos consejos de ministros como había sociedades desde el 92 que no funcionaban, que tenían más consejeros que empleados. Pues eso nosotros ya lo veníamos denunciando. ¿Qué sucede? Que ahora la crisis ha actuado casi como un manguerazo que ha quitado toda la tierra que había por encima y entonces ha sacado el despilfarro, que insistimos, el despilfarro aún sigue siendo legal. Y lo hemos sacado a la luz. Vamos a ver si a partir de ahora, como está sucediendo, pues Esperanza Aguirre, que quiere devolver, sí, parece que todo el mundo, si no se la ha leído, están hablando mucho de él. Mira, hay una cosa que dijo otro día de Guindos, que dijo, ¿cómo es posible que en el sistema sanitario español no haya una central de compras de material sanitario y hay 19 mercados, con lo cual encarece? Claro, si tú quieres comprar 100 panes y los compras a la vez, es más barato si compras uno en uno. Eso lleva 20 años o 30 pasando y nadie les había percatado. Pues ahora el otro día lo dijo el ministro. Pero ya lo han dicho varios. Ya lo han dicho varios, pero sí, bueno, sí. Pero lo están comentando. Entonces decimos, bueno, no sé, a ver si es que se lo han dicho. Sí, surge alguna voz, pero en general creen que ahora que esto ya es evidente, a pesar de que haya alguna voz como Esperanza Aguirre y tal, realmente los presidentes autonómicos, los ayuntamientos en general, todos los que viven de esa inflación de cargos públicos y de competencias, están dispuestos a apretarse también el cinturón y renunciar a... Bueno, hay que decir que los que quieren recortar llevan en autonomías muchos años, como por ejemplo en Valencia 30 años, o bueno, incluso en Andalucía de otro color, porque esto es de todos colores políticos, pero vamos a estar hablando de austeridad cuando llevan gobernando en determinadas autonomías muchísimos años. Y hay que apretarse el cinturón para todo, porque es que es lo que decimos. Hay 8.000 ayuntamientos, 3.000 ayuntamientos, 22.000 millones en gasto provincial, 5 estamentos en determinadas comunidades como Aragón, que tiene 800 gobiernos para 1 millón de habitantes. ¿Esto qué es? Es que son 77.000 cargos electos. Y por más que digan de que queremos devolver competencias, eso ya se anunció. Esperanza Aguirre ya dijo que iba a devolver las competencias de justicia. Quizá ahora, como está de ministro de Justicia Gallardón, pues quizá ahora sí que va en serio y le quiere dejar el pufo. Esto es como comprarte un vestido de fiesta, no quitar la etiqueta y devolverlo, ¿no? Claro. Es un poco lo que están haciendo. Es eso, ha sido el deporte nacional en este país, ha sido las inauguraciones y claro, ahora cuando las cosas van mal, es como si tú vas a un concesionario de coches de lujo, te compras el Mercedes, te das
vueltas, lo luces, inauguras carreteras, aeropuertos, hospitales, y luego cuando ves que no puedes mantener todo eso, te vas al concesionario, le entregas las llaves y dices, oye, lo que he dejado de ver en la gasolinera lo pagas tú. Es decir, hay que ver el saneamiento, cómo se entregan las competencias saneadas, punto 1, y luego, punto 2, esto no es como entregar las llaves del piso al banco y te vas. Seguramente, porque en este país se ha funcionado así, en el tema de competencias siempre se eleva al Tribunal Constitucional, que es quien finalmente decide a quién va a cada competencia, y eso tarda una media de 4 años. Y recordemos quién dio las competencias de sanidad. Correcto, fue Aznar. Fue Aznar. A las comunidades autónomas. Es que esto es como un... No sé, es como un laberinto... Es que me lo he pensado mejor, ahora tomo. No. Es decir, si las das, pero las das ya para y aparte siempre. esto no daría problemas en el sentido de que ustedes lo cuentan, como que en unas comunidades autónomas hay unas pruebas que están incluidas en sanidad, en otras no, en algunos hay hospitales público-privados, en otros solo que somos público, diferentes, o sea, los españoles somos esto, diferentes. si se reunifica, ¿cómo se hace? Pero es como si nos hicieran... O sea, supuestamente no hay desigualdades entre hombres y mujeres, y se entiende. O sea, también no me pueden tratar peor por ser una mujer. ¿Por qué se trata peor a un riojano o a un soriano frente a otros? En este país no somos iguales. Desde que nacemos. Desde que nacemos. O sea, desde ya la vacunación. Hay vacunas que se dan en unas autonomías y no en otras. A partir de ahí, vamos, hasta que te mueres. O sea, por ejemplo, hablando en La Gomera se pagan a los gomeros unos funerales, y en otras comunidades autónomas no se... O la herencia se paga herencia. un 99% más en Cataluña que en Madrid, por ejemplo. O incluso a nivel educativo, cualquier niño que quieras cambiar porque te vas a trabajar a Galicia, pues el fracaso escolar es muy grande, porque hay 19 programas educativos diferentes dentro y cada subprograma. Y luego ya el tema laboral. El otro día, la cuñada de un amigo nuestro se ha ido a vivir a Galicia. Es profesora de inglés. Para ejercer en un colegio privado bilingüe, que todas las van a dar inglés, le exigen el gallego. Tiene que pasar, está muy bien, oye, nosotros no vamos contra la lengua ni nada, pero realmente para ese puesto es necesario. No puede trabajar. No puede trabajar hasta que se saque el examen de gallego. Y para su trabajo no es necesario. Son cosas que claro que sí, las lenguas son fundamentales y hay que defenderlas, pero para una cosa que no se necesita... Estamos casi como en un suicidio colectivo. Es decir, lo que se ha creado en este país es una casta, pero una casta como en el sentido integral, ¿verdad? Es una casta, y entonces son una serie de cargos que su misión es generar leyes. De ahí que España sea uno de los que más generan. Si nosotros les quitamos competencias, es decir, les quitamos la posibilidad de generar leyes, somos uno de los países donde más burocracia hay. Si les quitamos esa competencia, se queda en el paro. ¿Creemos sinceramente que esta gente va a asumir porque sí, me quitáis competencia, me voy a ir a la calle? Francamente no. De hecho, es que hasta en el mismo partido, desde Monago, que dice en Extremadura que España se ha convertido en... cruzas una carretera y te encuentras con que bienvenido a la República Independiente de lo que sea, hasta Feijóo, que cuando le preguntaban si quería ser ministro, le diciendo, no, yo ya soy primer ministro de Galicia. Es decir, con eso ya está todo dicho. Y todos con síndrome faraónico, de crear cosas absurdas como aeropuertos sin aviones, lo que hablábamos, trenes sin vías, pues así. Ayuntamientos que haces un ayuntamiento y luego ya te arruinas y te quedas sin dinero para la mudanza, como esos hay varios. Absurdos como estos, que lo peor de esto, bueno, en nuestro libro nos hemos encontrado que muchos corresponsales extranjeros tienen bastante interés. Es decir, que luego la imagen que poco a poco se está conociendo de nuestro país fuera es como cuando de Grecia se hablaba de que había para un jardín de 10 metros cuadrados había 10 jardineros. Pues es peligroso. Bueno, a modo de nota, yo os puedo contar que un par de embajadores extranjeros alguna vez me comentaron, bueno, a mí cuando me mandaban para Madrid me advirtieron, tú no vas de presidente a un país, tú no vas de embajador a un país, vas de embajador a 19. Correcto. Sí, correcto. Y luego a nivel empresarial. Eso para el siguiente libro. Eso para el siguiente. A nivel empresarial. Ayer veo una noticia que dicen, en Madrid no se va a necesitar autorización para abrir un negocio, para reactivar la economía. Digo, y qué raro, digo, si es que aquí en Madrid había licencias para abrir negocios que chocaban las del ayuntamiento con las de la comunidad autónoma. Es decir, si tú hacías una cosa de determinada manera, te arriesgabas a que la multa para poner un lavabo. Para poner un lavabo. En una tienda, si me la pongo como la ayudante de momento y pasa la inspección de la Comunidad de Madrid, multa al canto. Entonces, claro, el dueño de IKEA, por ejemplo, dice que es uno de los países más complicados en abrir un negocio. Una media de 5 años. 5 años, 160 y pico trámites, que creo que es Asturias las que más. Burocracia
Estamos por detrás de dónde, de Estamos Ghana y de Kenia en Kenia. el puesto, según el Banco Mundial, en el listado de Doing Business, es decir, dónde iniciar un negocio, estamos en el puesto 133. Es absurdo. Tú fíjate, un ejemplo bien reciente, el de la ballena de hace 6 días en el País Bajo. Bien, pues se queda una ballena, se queda una ballena varada, muerta, y entonces empieza a hinchar y puede generar toxinas y puede contaminar esa zona. Bien, pues deciden, bueno, pues lo que hacemos nos la llamamos a un puerto, ahí la procesamos, claro, ningún puerto quiere hacerse cargo diciendo, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo y la hacemos como casi como en el Prestige, ¿no? La llevamos mar adentro y la hundimos. Ninguna administración quería hacer cargo. Así que piensan, bueno, pues ¿qué hacemos? La quemamos. Ya, pero para quemarla hay que pedir 2 autorizaciones, a Costas y a Sanidad. Ahora a ver quién se pone de acuerdo. Y estamos hablando de una ballena que está quieta, que no se mueve, o sea, que no muerde, que está ahí. Que está en una roca. Y si no somos capaces de hacer algo con esto, que está ahí quietecito, que no hace daño, lo que puede pasar con el resto de administraciones es una locura, lo que describimos en el libro. Y ante todo esto, los gobiernos centrales, da igual, Felipe González, Zapatero, Aznar, Rajoy, no han querido, no han podido hacer nada, les interesaba para colocar gente en sus partidos. A ver, el poder de estas las autonomías también. De hecho, ahora el batacazo en Andalucía les ha supuesto un mal rato. Por decirlo, les ha supuesto un mal rato a ellos, les supuso un mal rato cuando estaba el PSOE en el 22 de... O sea, las autonomías tienen mucho poder, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer un Ministerio de Educación, un Ministerio de Sanidad reduciendo de 1.000 millones? Pero si están las competencias es que no tendría que existir. Es que no tendría que existir. O existe una cosa o no existe otra. Pues que no exista el Ministerio. Ahorramos. Vamos a ver. Lo que pasa es que nadie quiere... Esto es como todo. Los políticos en general, el 70% no ha trabajado en la empresa privada. No ha gestionado un dinerillo suyo o de es un mejor trabajo, hazme caso. Sí, hay que dejarlo todo. Creemos el partido. Si tienes hijos, mándalos ya, afílialos ya. Antes de ser abonado del Real Madrid, afiliarlos a 4 partidos políticos. Ahí tienes a Viviana Ido en la ONU. En la ONU, sin saber inglés, sin nada. O sea, esto es como... Es una historia de superación, realmente. Bueno, que nos vamos por las ramas. La historia es que... ellos no ceden, o sea, no ceden ese poder, da igual, aunque estés en el gobierno, te gusta tener ese poder en las autonomías. ¿Por qué no quieren quitar las diputaciones y no sirven para nada? Porque ahí hay mucho poder también, hay mucho presupuesto derivado a esas instituciones. Y luego, otra cuestión es que tanto el PSOE como el PP, Izquierda Unida, UPyD, todos los partidos políticos, por gobernar, hacen lo que sea, aunque sea en un ayuntamiento pequeñito, como en Arroyo de Valderas. Precisamente Arroyo Valderas, ¿no? Para llegar a un pacto de gobierno, nombraron concejal de Medio Ambiente a una persona que había sido condenado por pirómano. Es decir, si ya llegamos a estos extremos por gobernar, ¿a qué estamos dispuestos? Pues y respecto, tendría que haber un presidente del gobierno, pues bueno, lo que alguna vez hemos dicho, que se inmolase. Es decir, que pasase a la historia como el centralizador, con todo lo que eso supone, y que luego, bueno, la historia le pusiese en su sitio. Pero es que el problema es que tú ya has cedido el derecho. Es como si yo te doy este vaso de agua y te digo, no, es que ahora me lo tienes que devolver. ¿Tú estás dispuesto a devolvérmelo? Claro, es que depende de la comunidad autónoma que quiera darlo. Y que luego, dentro de esa comunidad autónoma, no haya un recurso al Tribunal Constitucional, que, como bien sabemos, pues bueno, es donde acaban todo este tipo de cosas. Con la ley de costas pasaba, o sea, era una ley a nivel nacional que poco a poco ha sido saboteada, porque no tiene otro nombre, saboteada por las comunidades autónomas, como todas las normas a nivel general de urbanismo, que han sido saboteadas por las comunidades autónomas, que han hecho sus propias leyes ad hoc para, pues por ejemplo, para proteger determinadas construcciones, han elaborado sus normas, luego han ido al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, pues, al final se mueve en el terreno de los grises, ni un para uno ni para otro. Ustedes no lo cuentan en el libro, creo, pero convertir en aguas interiores el océano Atlántico, en el caso de Canarias, ¿no? Ah, bueno, claro. O sea, bueno. eso es absurdo. O como el Guadalquivir, que querían las competencias exclusivas a Andalucía. Mira, una cosa tan clara como los ríos. El Danubio, que es el río más caudaloso y más largo de Europa, está gestionado por un solo organismo, ¿no? Que es correcto. Sí. Aquí, cualquier río pasa por 15 organismos diferentes. Ahí te ponen trabas. O sea, es decir, ¿esto a quién se le ha ocurrido esta historia? O sea, no el sistema autonómico, la dilatación del sistema autonómico o del sistema localista. Porque, por ejemplo, lo que está claro es que no somos ni un Estado federal ni un Estado centralista, pero somos más federalistas
en los gastos y más centralistas en los ingresos. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Es que Porque estamos en un limbo. Que ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Pues a donde estábamos. Mira, los absurdos con el tema del medio ambiente, para que lo entienda mucho mejor la gente. España es el único país del mundo en el que los parques nacionales, porque ya no se puede decir aquí nacionales, los parques, bueno, aún de momento nacionales, vamos a poner nacionales, los parques nacionales de España están gestionados por las comunidades autónomas. Te vas al Parque Nacional de los Picos de Europa. Pues bien, está gestionado por un organismo coordinado por 3 autonomías, Cantabria, Castilla y León, Asturias. Pues, ¿qué sucede? Que en un lado del parque, en un lado de la ladera, el lobo se le puede cazar, pero en el otro es especie protegida. Y cuenta que hasta después de 5 años de ese consorcio que se formó no se reunieron. Correcto. 5 años para reunirse. Y para reunirse y para pedir dinero Y, al bueno, Estado para central, a Estado central. O, por ejemplo, los helicópteros de apagar incendios. O sea, cada comunidad autónoma, tú imagínate que vas con tu coche, sales de Madrid y llegas a Castilla-La Mancha y cambian las normas de circulación de tráfico. ¿Qué ocurre? Que cada comunidad autónoma tiene sus normas de circulación para apagar incendios. Incluso algunos en lenguas cooficiales les habla, o sea, pasa un helicóptero que no puede pasar porque no puede apagar un incendio en otra comunidad y le hablan en otra lengua, porque los retenes, por ejemplo, en Galicia están obligados a hablar en gallego. Les obligaron a hablar en gallego. ¿Qué pasa? Que tenemos el índice de siniestralidad más alto de toda Europa en accidentes de helicóptero de extinción de incendios, porque no puede haber tantas normas de tráfico en el cielo. Pues y sobre todo diferentes, o sea, claro, lo que nos comentaban los pilotos diciendo, bueno, ya no solamente que hay muchas veces que van helicópteros de Aragón a apagar incendios a Cataluña y te hablaban en catalán y diciendo, mire, usted me habla en una lengua que nos entendamos, con todo el respeto, vaya por aquí por delante, no queremos que se nos eche nadie encima, con todo el respeto hacia la lengua catalana, nuestro entusiasmo, etcétera. No llegamos a hablarlo en intimidad, pero bueno, tú sí. Yo hablo valenciano. Bueno, claro. Que eso es otra y con la lengua hemos topado. Eso es otra y además también hablan de Hablamos de las lenguas. Es decir, llegamos a unos absurdos en todos los aspectos que vamos, hasta en temas de seguridad. O sea, aquí se han liado a palos. Un mozo de escuadra le ha pegado a un policía nacional por el tema de las competencias, porque fue un policía nacional a examinar una pollería. O sea, y ha salido un mozo y se ha liado a palos con él. Sí, bueno, y la Guardia Civil ha estado a punto de liarse a tiros con las chanchavos que iban los dos de incógnito y nos informaban. Sí, bueno, o la Guardia Civil ha multado por exceso de la Policía Nacional cuando estaba persiguiendo a un ciudadano chino que había cometido un delito. Y el chino se fue, claro. Y les dijeron, oiga, que llevan esta seguridad, somos la Policía Nacional. Adiós. Absurdo. Bueno, entonces repasemos. Educación, sanidad, justicia, policía. Ustedes nos han contado bastantes despropósitos, pero ¿en cuál de estos sectores de actividad pública o en cualquier otro se han producido los mayores? O sea, ¿dónde, digamos, esto ya creo que no va más? O sea, los otros, lo de los desastres, pues bueno, pues basta con que cambie. A mí, lo que me da mucha pena, o sea, en el tema de infraestructuras, pues muy grave porque se gasta mucho dinero, pero en el tema de naturaleza ya hay errores que no se pueden, pues, por ejemplo el incendio de Guadalajara, el de 2005 que murieron 11 personas y vinieron estando efectivos a 10 kilómetros, pero vaya, pertenecientes a otra comunidad autónoma, en Castilla y León, vinieron efectivos de Albacete, de 300 kilómetros. Es decir, en esos casos el daño, pues bueno, es irrecuperable por tema de... Yo creo que también en la educación, hay que poner, y esto lo hablamos poco, no es normal que el 70% de los contenidos de los libros de texto estén... o sea, les dé el visto bueno al final un político en cada comunidad autónoma. ¿Qué pasa? La historia se estudia en las diferentes comunidades autónomas de forma diferente. Vamos a llegar a un momento que las generaciones futuras van a estar charlando una conversación y nadie se va a entender, porque cada uno ha aprendido una cosa diferente. Bueno, de hecho, eso ya produce... Yo conozco gente que está convencida de que no existió la Corona de Aragón, sino una cosa que se llama Confederación Catalana Aragonesa. Por supuesto. Y te hablan en ese término. Yo estoy de acuerdo con Sandra. Lo peor es la educación, creo porque que la nuevas educación, las nuevas generaciones, es decir... es nuestro futuro. O sea, y yo creo que ahí tenemos que invertir no solo dinero, invertir interés en que la educación sea de calidad. Sí. Y a veces no es necesario el dinero, es necesario el poco control político, que haya una gestión mucho más tecnócrata, por decirlo de una manera. Ahí sí que tiene que estar gente preparada, porque los niños son fundamentales. Y es verdad que tanto programa, subprograma, mega mini subprograma, los niños al final es eso. O sea, es que están estudiando cosas tan diferentes. O sea, ponen a niños a colocar el nacimiento y la desembocadura de un río en Aragón y no aparecen las otras comunidades autónomas alrededor. ¿Dónde lo va a poner? ¿El Ebro?
¿Dónde va el Ebro? Sí, bueno, esto es absoluto. Y por cierto, ¿en qué comunidad autónoma se produce eso que ustedes cuentan de al niño que le suspenden por decir que el primer presidente del gobierno de democracia es Suárez y no Felipe González? Pues eso ocurre en Aragón. A ver, pues porque eso es un problema que en el libro de texto, para el libro de texto era aparecía el primer presidente de democracia, Felipe González, pero el primer presidente de democracia es Adolfo Suárez. Entonces el profesor se obcecó en que es lo que ponía en el libro de texto. El libro de texto está mal. Es decir, vamos a ver, es que hay cosas que... Es que no, hay cosas en el libro del texto que se han hecho comparativas del libro de texto, que por ejemplo en la foto que ilustra la transición en la mayoría de los libros de texto es el rey firmando la Constitución, y en los libros del País Vasco es el Festival de San Sebastián con Carmen Sevilla al frente. Es decir, que si te encuentras con eso, o por ejemplo estudiar la guerra civil en Andalucía, pero en todas, porque esto no es solamente catalanes, gallegos, vascos, no. Catalanes, gallegos, vascos, asturianos, madrileños, castellano-manchegos, todos queremos ser más que el que tenemos al lado. Y entonces, por ejemplo, te encuentras con que en libros de Andalucía, en la guerra civil, son las potencias extranjeras las que quieren invadir Andalucía, Alemania, etcétera. En la Comunidad de Madrid te encuentras que la industrialización no surge en el País Vasco, sino que la traen los alemanes. Es decir, si entre nosotros, que vivimos de momento en un solo país, nos ponemos la zancadilla del tipo de no consuma usted los productos de la otra comunidad, consuma los nuestros, entonces así nos pasa que de cara al exterior no tenemos imagen de marca, salvo porque Iniesta metió un gol en un mundial. Bueno, les dejo una idea para el próximo libro. En un material didáctico del Ayuntamiento de Barcelona hace años se explicaba que los campos de exterminio nazis se hicieron para asesinar catalanes y que también se mató a otros como judíos. Madre mía. Al siguiente, si es que no... O sea, esto es un material didáctico que hubo protestas porque, bueno, es evidente. Sí, pero y luego en otro, también me acuerdo, en otro libro, que insistió, vaya por delante, que no es porque sea catalán ni bajo, pero precisamente a un chaval que amenazaba a los supermercados, que porque no rotulaban en catalán les amenazaban, pues entonces en un libro se ilustraba con que la Guardia Civil entró en su casa, bueno, que sufrió malos tratos, cuando lo que sucedió realmente fue que la Guardia Civil le dijo, oye, ¿te viene bien pasarte tal día por la comandancia y nos explicas esto de las amenazas? Y en un libro de texto viene precisamente, además con un dibujo, como la Guardia Civil empieza a sacar así una señora, etcétera. Es decir, que si contaminamos de esa forma... Yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que los niños son muy importantes y está muy politizada la educación. Muy, muy politizada. Y los profesores deberían ser responsables en eso. Dejémonos ya de política, de tanta historia y darlas... porque yo creo que los profesores ahí tienen mucha responsabilidad. Porque al final lo que se va a estudiar es los libros, vale, los niños van a la escuela a estudiar historia, etcétera, pero sus padres luego les contarán otra cosa, porque no será fiable lo que aprendan en la escuela, y entonces la desconfianza de ese tipo puede ser... Esto sí que es a nivel común. Pues yo tengo una sobrina que tiene un 9,60 de media en primero bachiller, creo que es, o sea, la número 1 de su promoción, no sabe quién es Gorbachev, o no sabe, nunca llegan al final, nunca, no estudian la Guerra Fría, no estudian el final, o sea, no estudian nada. O sea, cuando llegan a los años 50 me dice, te puedo decir la Revolución Rusa en verso, pero no sabe nada, no sabe ni quién era Reagan, ni quién era Bush, ni la Guerra del Golfo, no saben nada de eso, porque no llegan nunca al final de las materias. Y eso sí que es común, de todos. Al final lo que va a suceder, tanto que estamos defendiendo la sanidad pública, la escuela pública, etcétera, es que los padres que tengan dinero desconfiarán y entonces dirán, mi hijo a un centro privado. Y es una pena. Bueno, entonces vemos en la educación es evidente, la obsesión con lo propio, y ya te decimos no solo en Cataluña, País Vasco, también en todo, por favor, en Madrid, en ¿dónde está la cámara? En Castilla León seguro que hay más, en La Rioja, por supuesto, la obsesión con lo propio, lo de los ríos, que cómo sitúas el nacimiento y la desembocadura del Ebro si solo enseñas Aragón, o convertir a Arroyo Meaques en un río importante para que aparezcan los libros, porque es un río solo de Madrid. O sea, casos de estos hay, ¿no?
vemos la obsesión con la lengua, como pues incluso que se llega a sancionar en determinados sitios para que los niños ya no hablen siquiera en el patio. Esta obsesión con lo propio, ¿a dónde nos lleva? Con lo propio, malentendido lo propio. O sea, lo propio, a ver, yo creo que todo lo propio, y yo vengo de una comunidad bilingüe, que es la comunidad valenciana, y puedo hablar de lengua y puedo hablar de muchas cosas. Yo creo que lo propio es, yo cada vez que voy a Valencia, es mi tierra, mi cultura, yo vivo en Madrid, pero vamos, que estoy muy orgullosa de ser valenciana, pero no impongo a nadie. Por eso digo lo propio malentendido. Lo propio porque... malentendido es la imposición y el quererse llevar un trozo más de pastel. Cuando tú estás, la lengua se ha jugado mucho la baza de, tengo una lengua, tengo que tener un presupuesto, esas son mis raíces, son mi cultura, que es tan fenomenal, o sea, que es que hay que potenciarlo, por supuestísimo, pero que no se imponga. Eso, y lo propio es la deuda histórica, yo Extremadura, yo Andalucía, yo también Madrid, y yo también, vamos a ver, ¿no había una deuda histórica de comunidades, supuestamente, que al transferir las competencias tenían menos? Da igual, aquí todo el mundo, o sea, lo propio, lo suyo, es que tú lo defiendes. Es como en tu trabajo, o sea, en tu trabajo, oye, yo hago esto, quiero una subida de sueldo, pues esto igual, pero en comunidades. Es que el gran truco político es el que si yo critico tu gestión, parece que estoy criticando a todos los que gobiernan. Realmente este es el truco político, vamos, desde el antiguo régimen. No hay más que ver en la dictadura, que Franco identificaba a España con su gobierno. Pues así, de una forma o de otra, todos los políticos lo que tienden es decir, si tú criticas mi forma de gestión, criticas a los ciudadanos a los que gobierno. Si es Cataluña, los catalanes. No. Si el señor Artur Mas da 1,5 millones para doblar las películas al catalán y quita servicios de urgencia en hospitales, no es problema de los catalanes, es problema del gestor, en el que en este momento es el señor Artur Mas. O si el señor Montilla en su época y el señor Carlos Rovira le daban 1 millón de euros a las lenguas suar de un Perú de 12 habitantes, le daban 1 millón de euros para que potenciaran su lengua, cuando había restricciones en otra cosa, no es problema de los catalanes. Los catalanes son unos ciudadanos maravillosos, es problema de los gestores. Igual que en cualquier sitio, como igual que en La Gomera está el señor Curvelo y hay muchísimas. Curvelo, para que lo sepa la gente, es un senador que estuvo 20 años, que se dice pronto, me gustaría saber la empresa en la que tú puedes estar 20 años sin hacer nada, se entiende en el Senado, sin ni una sola intervención. Bueno, solo para jurar su cargo, es la única. Y luego se dio a conocer cuando le pillaron en una sauna con su hijo, tomándose una mariscana y un alboroto con la policía. Destrozando el local y después yendo a reclamar a la policía para que le defendiera. Pero luego le echaron, supuestamente, del Senado, y dices, qué bien, que blanca la qué clase, integridad, qué ¿no? Integridad la clase política española. No, pero es que ahora está en el Cabildo. Pero como esos hay un montón, porque realmente en este trastero que se ha convertido la administración española es, tú puedes dimitir, y si dimites, no te preocupes, que vas a tener un cargo. Que te salió mal en el caso del incendio de Guadalajara, que mencionábamos anteriormente, dimite la consejera de Medio Ambiente por la mala gestión, no te preocupes. A los 7 días estaba colocada en una empresa pública. Y ahora, para terminar, saltemos en el tiempo y el espacio a otro país, finales después de la Guerra Fría, pero esto tiene un sentido. Claro, porque yo dije, joder, Checoslovaquia, hasta ese punto hemos llegado. Checoslovaquia, llega la época de la ruptura, las encuestas de población, las encuestas daban que el 60% de la población de las dos repúblicas se oponían a la separación del país en dos. Los primeros ministros de cada comunidad autónoma, en contra de la opinión del presidente Václav Havel, deciden romper el país, se vota en el Parlamento, los dos parlamentos y el nacional votan la ruptura del país en contra de la opinión de los ciudadanos que querían mantenerse unidos. Y la prueba es que cuando se muere Havel, tanto checos como eslovacos viajan en masa a Praga a despedir al expresidente. ¿Podemos llegar a ese punto en España? Una cosa, solamente para, precisamente ahora que hablas de la votación, tanto que se ha hablado del Estatuto de Cataluña, hay que recordar que el Estatuto de Cataluña se votó el 49%. Es decir, el resto pasaba, porque la gente, sinceramente, desde nuestro punto de vista, ha llegado un momento de hartazgo. Es decir, basta de tus chanchullos para sostenerte. Y respecto a lo de Checoslovaquia, me acuerdo de unas palabras de Felipe González, que diciendo, al final se han separado para tener
y para tener la misma moneda, el mismo ejército, porque realmente nuestra convergencia es Europa. No podemos vivir en la autarquía y vamos destinado a eso. Bueno, así estamos ahora, claro, con esta deuda y con estos cumplimientos, ¿no? Hombre, yo creo que no creo que pase porque llevamos muchos años y yo creo que nuestra convivencia, o sea, nuestro sistema autonómico está bien. El problema es que se ha dilatado, o sea, hay que cambiar, si queremos seguir con este sistema, hay que reducirlo, pero hay que tocar donde hay que tocar. O sea, sanidad y educación, bueno, bien, pero es que hay muchísimo más donde recortar. Muchísimo más, o sea, es que está comprobadísimo, o sea, ahí no puede haber mancomunidades, pedanías, diputaciones, es que hay 5 estamentos políticos en determinadas, en 11 comunidades autónomas hay 5 estamentos políticos, por orden, y luego a lo mejor está el senador por no sé qué, el consejero de no sé cuántos, el director general de no sé qué, el subdirector general, el vicepresidente, oye... Porque luego... Muchos de ellos ocupan varios cada cargos. uno tiene sus asesores. Bueno, pero es una casta. Es una casta. O sea, de hecho, en el tema de comunidades autónomas, hay algunas que son se pueden hablar de prácticamente de independencia, salvo algún que otro cuartel que queda del ejército o guardia civil, el uso horario, etcétera. Por ejemplo, muchos independentistas ponen como ejemplo a Estados Unidos. ¿Por qué yo no puedo ser como Estados Unidos? Tengo todo el derecho. Bueno, para empezar, Estados Unidos es gigantesco comparado con España, tiene más población, pero una comparativa. En los Estados Unidos, cada estado, por ejemplo, Texas y tal, no puede emitir deuda. Aquí emite todo Dios. Bueno, y cada estado recauda... al efecto de bono basura, como estamos viendo. Cada estado recauda un 5% de la recaudación de los impuestos. Un 5%. Estamos hablando de estados... California, que sería el 5º país del mundo si se independizara. Pues así lo que pasa es que es otro tipo de mentalidad y otro tipo de historia. Aquí todos queremos ser cabezas de ratón. Sí, es decir, todos. si yo puedo gobernar, aunque sea en una parcela de 5 metros... ¿Para qué me voy a andar asociando? Y lo que decía Mitterrand, cuando le preguntaban, ¿y usted qué le parece el Estado Autonómico de España? Diciendo, bueno, y contestaba irónicamente, bueno, como ellos son ricos, se lo pueden permitir. Pero ahora no somos ricos. Bueno, pues Gabriel, Sandra, muchísimas gracias por haber venido a Gracias a ti. Digital a hablarnos sobre su libro La Casa Autonómica y de paso sobre la Casa Autonómica en general. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.